paciencia, su atención y vamos a darle inicio. Distinguida concurrencia, con nuestra disculpa por esta demora involuntaria en el desarrollo de nuestro evento conmemorativo del 18 de marzo, damos inicio a esta ceremonia. A nombre de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAD, organización de la sociedad civil, que cumplió 25 años de participación en las grandes luchas sociales, en los grandes debates jurídicos y políticos de nuestro país, me es muy grato darles la más cordial de las bienvenidas a esta importante y significativa memoria cívica. Las y los abogados democráticos tenemos memoria histórica. Las y los abogados democráticos queremos seguir manteniendo viva nuestra memoria histórica. Las y los abogados democráticos queremos seguir preservando nuestros gloriosos símbolos de identidad nacional. Las y los abogados democráticos queremos seguir manteniendo incólumes los grandes principios, los grandes valores que le han imprimido un hondo significado a nuestra existencia individual y colectiva. La memoria es más fuerte que el olvido. Frente a quienes, desde el pináculo del poder, promueven la negación y el repudio de nuestra historia patria, en esta emblemática fecha, las y los abogados democráticos decidimos congregarnos al pie de la monumental efigie de nuestro gran héroe, el presidente Lázaro Cárdenas, para rendirle un sentido homenaje, para tributarle nuestro más profundo agradecimiento por la gran obra de su gobierno, particularmente por la magna, la patriótica, la valiente decisión de Estado que tuvo lugar hace 79 años. El 18 de marzo de 1938 quedó grabado con letras de oro como el día en que cobró vida la gesta heroica, la colosal hazaña, la gran epopeya de la expropiación petrolera. En esa fecha, conducido por un ejecutivo nacionalista y visionario, el pueblo de México doblegó a poderosas compañías extranjeras que a su paso por el país solo dejaron una estela de crímenes, pobreza, devastación, abusos y humillaciones. Con la expropiación petrolera se afianzó la dignidad nacional, se fortaleció la fe en el potencial de los mexicanos, emergió un poderoso sentimiento de unidad y se fincaron las bases para el surgimiento de un desarrollo económico sostenido de largo plazo. Con la expropiación petrolera, los mexicanos quedamos envueltos en una ola de optimismo y esperanza que se proyectó en la efigie del mítico Charrito Pemex. La reforma energética, cuya matriz fueron las instrucciones provenientes del Departamento de Estado de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, revirtió la nacionalización del petróleo. Los recursos energéticos dejaron de ser bienes estratégicos para convertirse en simples mercancías sujetas a las leyes de oferta y demanda. Con la reforma energética, la explotación de nuestro petróleo será realizada bajo enfoques depredatorios, cortoplacistas,
mercantilistas, extranjerizantes y, por supuesto, ajenos por completo a los intereses superiores de los mexicanos. Con la reforma energética se fracturaron los derechos históricos de la nación sobre el patrimonio energético para transferirlos a poderosos corporativos transnacionales que, además de apoderarse de un segmento importante de la renta petrolera, tendrán bajo su mando y operación instalaciones y procesos industriales que pertenecen al ámbito de la seguridad nacional. Los efectos nocivos de esa brutal regresión se han puesto de manifiesto con la reciente liberación de la importación de las gasolinas y el diésel. Poderosas corporaciones extranjeras tendrán en sus manos el control hegemónico y el usufructo de un mercado interno de petrolíferos cuyo valor presente asciende a más de 75,000 millones de dólares. El nefasto gasolinazo es consecuencia directa de la reforma energética. Fue planeado y ejecutado con el deliberado propósito de privilegiar la rentabilidad de las inversiones de quienes están usufructuando la riqueza energética de los mexicanos. En suma, con la reforma energética se atacó brutalmente la esencia social y política de la Carta Magna. Se pulverizó al Estado nacionalista y se dio curso al Estado neoliberal, al constitucionalismo antidemocrático y al imperio de la ley de los poderes salvajes. El grave proceso de militarización que estamos viviendo y la presión para aprobar al vapor la Ley de Seguridad Nacional no son ajenos a la reforma energética. Obedecen al afán del gobierno de otorgar las máximas garantías a los inversionistas extranjeros al costo que sea, incluyendo el costo de la represión de la protesta ciudadana. El presidente Cárdenas hizo en su momento esta advertencia histórica. Un gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Peña Nieto, los partidos del Pacto por México, los intelectuales orgánicos, los sectores empresariales apátridas y los demás personajes que impulsaron la reforma energética encajan perfectamente dentro de esta extraordinaria profecía cardenista. Todos ellos son, sin duda, traidores a la patria. Claro que sí. Por todo ello, aquí y ahora, las y los abogados democráticos repudiamos categóricamente la reforma energética, cobijados por la portentosa efigie de Cárdenas. Aquí y ahora, a Peña Nieto y a las petroleras transnacionales les decimos: el despojo en despoblado del que fuimos objeto los mexicanos habrá de ser revertido. Cobijados por la portentosa efigie de Cárdenas, aquí y ahora, a Peña Nieto y a las petroleras internacionales les decimos que, amparados en el principio supremo de la soberanía nacional, amparados en el derecho humano al desarrollo, el pueblo de México derrumbará la reforma energética y recuperará la senda de la dignidad nacional. ¡Que viva Lázaro Cárdenas! ¡Que viva la expropiación petrolera! ¡Que viva el pueblo de México! A continuación, escucharemos el histórico mensaje dirigido a la nación por el presidente Lázaro Cárdenas el día 18 de marzo de 1938
en la voz de la maestra Margarita Castillo, voz oficial de Radio UNAM. Bueno, mexicanos, qué bueno que están aquí, qué bueno que siguen peleando por su patria. Decreto de expropiación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas, marzo 18, 1938. Lázaro Cárdenas, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, en uso de las facultades que al Ejecutivo Federal concede la ley de expropiación vigente y considerando que es del dominio público que las empresas petroleras que operan en el país y que fueron condenadas a implantar nuevas condiciones de trabajo por el grupo número 7 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 18 de diciembre último, expresaron su negativa a aceptar el laudo pronunciado, no obstante de haber sido reconocida su constitucionalidad por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin aducir como razones de dicha negativa otra que la de una supuesta incapacidad económica, lo que trajo como consecuencia necesaria la aplicación de la fracción 21ª del artículo 123 de la Constitución General de la República, en el sentido de que la autoridad respectiva declarara rotos los contratos de trabajo derivados del mencionado laudo. Pido permiso. Considerando que este hecho trae como consecuencia inevitable la suspensión total de actividades de la industria petrolera, y en tales condiciones es urgente que el poder público intervenga con medidas adecuadas para impedir que se produzcan graves trastornos interiores que harían imposible la satisfacción de necesidades colectivas y el abastecimiento de artículos de consumo necesarios a todos los centros de población, debido a la consecuente paralización de los medios de transporte y de las industrias, así como para proveer a la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos petrolíferos, y para adoptar las medidas tendientes a impedir la consumación de daños que pudieran causarse a las propiedades en perjuicio de la colectividad, circunstancias todas estas determinadas como suficientes para decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera. Por lo expuesto, y con fundamento del párrafo segundo de la fracción sexta del artículo 27 constitucional, y en los artículos primero, fracciones quinta, séptima y décima, 4, 8, 10 y 20 de la Ley de Expropiación del 23 de noviembre de 1936, he tenido a bien expedir el siguiente decreto. Artículo primero. Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila S.A., Compañía Naviera de San Cristóbal S.A., Compañía Naviera San Ricardo S.A., Huasteca Petroleum Company, Sinclair Price Oil Company, Mexican Sinclair Petroleum Corporation, Stanford y Compañía S.N.C., Pemex Fuel Injection Company, Richmond Petroleum Company de México, California Standard Oil Company of México, Compañía Petrolera Elaway S.A., Compañía de Gas y Combustible Imperio, Consolidated Oil Company of México, Compañía Mexicana de Vapores San Antonio S.A.,
Zavalo Transportation Company, Clarita S.A. y Cacaliao S.A., en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría de la Economía Nacional, para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera. Artículo 2. La Secretaría de Economía Nacional, con intervención de la Secretaría de Hacienda como administradora de los bienes de la nación, procederá a la inmediata ocupación de los bienes en materia de la expropiación, a tramitar también el expediente respectivo. Artículo 3. La Secretaría de Hacienda pagará la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas, de conformidad con lo que disponen los artículos 27 de la Constitución y 10 y 20 de la Ley de Expropiación, en efectivo y en un plazo que no excederá 10 años. Los fondos para hacer el pago los tomará la propia Secretaría de Hacienda del tanto por ciento que se determinará posteriormente de la producción del petróleo y sus derivados, que provengan de los bienes expropiados y cuyo producto será depositado mientras se siguen los trámites legales en la Tesorería de la Federación. Artículo 4. Notifíquese personalmente a los representantes de las compañías expropiadas y publíquese en el Diario Oficial de la Federación, dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los 18 días del mes de marzo de 1938. Rubrica: el presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Gracias. A continuación, escucharemos al licenciado Porfirio Martínez González, coordinador del colectivo Mexicanos Unidos, quien nos brinda el siguiente mensaje. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Realmente es muy importante el que nos reunamos el día de hoy, no solamente para recordar una gesta histórica maravillosa de nuestro pueblo, encabezado entonces por un presidente digno, por un patriota como el general Lázaro Cárdenas del Río. Hoy, más que el recuerdo, más que el símbolo de esta gesta histórica nacional, nos une el propósito del tiempo que nos tocó vivir. Tenemos que rescatar los bienes de la nación para volverlos a poner en manos de sus verdaderos propietarios, la nación de México. La nación que no es solamente la población de mexicanos que vivimos hoy o los que vivieron antes, también es la población que viene en el futuro. Eso somos, una nación que tiene en este territorio más de 12,000 años. A nosotros no nos inventaron ni los europeos y ningún otro grupo del mundo. Nosotros somos orgullosamente hijos de esta tierra y tenemos una historia riquísima, que se nos quiso aplastar y que se nos quiso arrancar la raíz, pero que poco a poco ha ido saliendo y va a salir muy pronto con mayor fuerza, porque además esa raíz es la que nos va a dar la asidera para liberarnos. Y me refiero a la historia, y me refiero al sacrificio, me refiero al esfuerzo, a la perseverancia
que nos han dado durante 500 años nuestros pueblos originarios, nuestros indígenas, que hoy los vemos todavía humillados, marginados, como si fueran mexicanos de segunda o de tercera. Pero ya levantaron la voz también ellos. Ya levantaron la voz y ya están dando nuevamente el ejemplo de por dónde hay que conducirnos. Tenemos que ponernos al lado de ellos. El día de ayer, justamente, se presentaron, llegaron a la Ciudad de México los compañeros jornaleros de San Quintín, de Baja California. Compañeros que han resistido todo lo que nos podemos imaginar. Lo que sufrieron nuestros compañeros petroleros a manos de los inversionistas extranjeros, a los que se refiere el general Lázaro Cárdenas en su decreto expropiatorio, es del mismo trato que reciben hoy los compañeros jornaleros de San Quintín y de todo el país. Pero ya levantaron la voz y tenemos que ser nosotros lo suficientemente sensibles para aprovechar este momento, esta celebración de dignidad nacional, para hacer el compromiso aquí enfrente del efigie del gran general de México y decirle que vamos a continuar la lucha, que por más que nos han querido volver extranjeros en nuestro propio país a través de los medios de comunicación, que lleva casi 60 años queriéndonos volver gringos, con todas sus series, con todos sus programas, con todos sus valores, y no han podido, ahora vamos a poner las cosas en su lugar. Pero tenemos que unirnos. Nuestra asociación Mexicanos Unidos, incluso hace 2 años, justamente el 18 de marzo, le presentamos una misiva a los gobiernos de los países, de las empresas más interesadas en quedarse con nuestro petróleo: Estados Unidos, España, Canadá y otros países, Inglaterra y otros países. Y en esa misiva les advertimos con toda claridad, como lo hacemos el día de hoy, que los bienes que el artículo 27 constitucional en 1917 estableció como propiedad de la nación, van a seguir siendo de la nación. No vamos a aceptar ningún cambio a la Constitución, que además no es reforma, es un cambio, es una mutilación prohibida por el 135 de la Constitución, y vamos a ejercer el derecho soberano que nos otorga el 136, que dice que en cuanto a los mexicanos, el pueblo mexicano, se libere del gobierno opresor, la Constitución volverá a tener plena vigencia. Y los que la violaron, los que llevaron a cabo estas acciones en contra del país, serán juzgados, tanto como los que colaboraron con ellos. Ya estamos preparando el lugar en el Cerro de las Campanas, porque ahí vamos a dirimir este conflicto. Ahí vamos a dirimir esta afrenta y esta acción que se atrevieron a llevar a cabo Peña Nieto y sus secuaces en contra del pueblo de México. Ahí vamos a ajustar las cuentas, pero tenemos que organizarnos para ello. En cada pueblo, en cada lugar de nuestro territorio, en cada ciudad, en cada colonia, en cada barrio, tenemos que organizarnos para liberar a nuestro pueblo. Es la tarea que nos queda. No podemos abstraernos de esta realidad. Nadie nos va a liberar, nadie nos va a devolver nuestra riqueza. Vamos a ser nosotros, los mexicanos, los abogados democráticos, los científicos democráticos, los patriotas de todos lados, las amas de casa, las mujeres que sostienen sus casas, las madres solteras, los jóvenes patriotas también, que hoy están volviendo a retomar los valores realmente de los mexicanos. A eso los invitamos, a eso nos comprometemos y sabemos que vamos a triunfar, no porque seamos
demasiado optimistas, sino porque sabemos que los tiempos en el mundo también nos van a favorecer. En todo el mundo los pueblos se están rebelando en contra de la opresión y México siempre ha sido un ejemplo. Lo fuimos a liberarnos del yugo de los españoles, lo fuimos en la época juarista, cuando nos liberamos del yugo de los altos clérigos de la religión católica. Y ahora vamos a ser igual que en 1910, vamos a ser ejemplo. No tengo duda de que unidos los mexicanos vamos a liberarnos y vamos a ayudar a todos nuestros congéneres del mundo. Muchas gracias. Era evidente que la apuesta del presidente Cárdenas en los grupos sociales, sobre todo en los obreros y en los campesinos, que demostró con hechos a través de la reforma agraria y de la expropiación petrolera, que venía el gran nacionalismo de un patriota, del presidente Lázaro Cárdenas. Nos brinda un mensaje el licenciado Óscar Alzaga, quien es nuestro coordinador de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Le damos la palabra. Buenas tardes, amigas, amigos. Queremos ser muy breves para no cansarlos y para todos podernos retirar. Yo, para complementar, quisiera, sin embargo, antes decir que fue muy oportuna esta lectura del decreto de expropiación, porque en verdad es muy emotivo escuchar este documento y una pieza magistral desde el punto de vista jurídico, pero sobre todo político. La responsabilidad que asume ese decreto es verdaderamente histórica, y como varios comentaristas lo han dicho, la gran dificultad no estuvo en lograr la expropiación, sino lo que vino después. Los 3 años siguientes, 1938, 39 y 40, vinieron las agresiones más brutales que haya tenido el país en ese tiempo, como fue el bloqueo económico tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, la suspensión de la compra de la plata de México, las amenazas del mismísimo Roosevelt a México. El más democrático de los presidentes de Estados Unidos en su historia amenazó a nuestro país directamente y por escrito, está en la correspondencia que mandó al general Cárdenas Roosevelt. Esa correspondencia entre el general Cárdenas y Roosevelt es fundamental que la conozcamos, que la leamos, porque ahí se continuó la lucha en los planos más decisivos para México. Los 3 años posteriores, quien no leamos eso no vamos a entender lo grave, la presión que llegó a tener México en ese momento, y sobre todo cuando Roosevelt le dice: si ustedes no pagan en tiempo México y no pagan los montos que tienen que llevarse a cabo, tendrá que ser un tribunal internacional el que decida cómo va a pagar México la expropiación del petróleo. Y la mejor respuesta que jamás hayamos tenido en nuestro país fue cuando le dijo Cárdenas como respuesta: la soberanía nacional no se somete a ningún tribunal internacional, la soberanía nacional es de México. Y recordemos, amigas y amigos, que los dueños de la Huasteca y del Águila, las dos grandes empresas petroleras, ni más ni menos que del Standard Oil, la más poderosa de Estados Unidos, y la Royal Dutch, la más poderosa de Inglaterra y Holanda, dijeron: México no va a poder echar a andar la industria petrolera. ¿Por qué? Porque todo el personal de confianza era extranjero, los técnicos eran extranjeros, porque en México, después de la revolución, las empresas extranjeras siguieron teniendo todo el personal extranjero. Así era el SME, tenía todo su personal, perdón, el SME no, Luz y Fuerza, todo su personal era extranjero. En Petróleos también, pero en Petróleos además tenían guardias blancas traídas de sus propios países, las empresas extranjeras. Es decir, no eran empresas extranjeras en México, eran enclaves.
Eran verdaderas empresas transnacionales que dominaban el país nacional en todo su ámbito. El sindicato petrolero solo se pudo formar gracias a los ferrocarrileros. Ellos fueron los que sacaban y entraban con los líderes petroleros para que pudieran llevar a cabo la constitución de su sindicato nacional. ¿Por qué? Porque estaban vigilados por guardias extranjeras en los campos petroleros. Ahí no se podía hablar. No son bromas, compañeros. El rescate también fue el territorio, profundamente el territorio, lo que hoy se está entregando. La obra que permitió responder a los extranjeros que México sí podía echar a andar la industria petrolera fue de los obreros petroleros. Esto nosotros tenemos que reivindicarlo, compañeros. A mí me da pena decirlo, pero hay que decirlo. El libro de Cárdenas por Cárdenas no es justo con la nacionalización del petróleo. Lo atribuye a la obra del gobierno con el apoyo del pueblo. No, señor. No. También varias gentes han dicho que el cardenismo se apoyó en las masas. Eso es mentira. Fue el cardenismo y fue Cárdenas y el pueblo, pero juntos, no montado el general como si fueran borregos del pueblo. Y hubo varios momentos en que el pueblo fue adelante de Cárdenas. El primero que contestó a Calles, la respuesta de Calles en contra de las huelgas que había en México, fueron el Sindicato Mexicano de Electricistas y el minero que convocaron a todas las demás fuerzas. No fue Lombardo, no fue Cárdenas, fueron dos sindicatos nacionales que convocaron a los demás sindicatos, y solo los sindicatos fueron los que llamaron a luchar en contra de Calles. Porque a nosotros siempre se nos vende la historia de que la pugna Calles-Cárdenas como una pugna palaciega donde se impusieron las fuerzas de unos y otros en las dos cámaras, en el ejército. Quien decidió fue el pueblo mexicano la nacionalización del petróleo. ¿Por qué? ¿Por qué fue el pueblo mexicano? Porque la lucha por el petróleo empezó primero, y no lo olvidemos nunca, con los petroleros obreros en las huelgas de 1933 en la Huasteca y en el Águila, en el sur de Veracruz y en el norte de Veracruz. Desde 1933 se levantó la demanda de la nacionalización del petróleo. ¿Por qué? Pues porque estaba viva la revolución, estaba viva la Constitución, estaban vivas nuestras demandas. Entonces, son los petroleros. Luego, en 1935 constituyen su sindicato los petroleros, un sindicato único. 1936 firman un solo contrato colectivo de trabajo los petroleros. 1937 la huelga de los petroleros. Pero ya en 1936 no iban solo los petroleros, iban con la CTM, aquella CTM. Entonces la CTM luchaba contra el sindicalismo blanco. Hoy la CTM representa el sindicalismo blanco, el sindicalismo patronal. Es justo cuando los dueños, después de la nacionalización, se rebelan en contra de la nación, que es el pueblo el que responde. Ya no es el ejército ni el gobierno, es el pueblo mexicano el que responde. Entonces va subiendo de un sector de trabajadores a todos los trabajadores al pueblo mexicano. Eso explica mejor la nacionalización del petróleo que atribuirlo a un solo hombre. Eso lo hizo el PRI en 1988, cuando se cumplieron 50 años de la expropiación petrolera. Televisa se encargaba de reproducir, ya teníamos un México neoliberal, 1988, y Televisa, el spot que sacaba es la nacionalización del petróleo, la obra de un gran hombre. Pues no. Y esto además va a reforzarse con algo que es fundamental. Yo me encontré con un precioso artículo de Jorge Carrión de 1961, publicado en la revista Política, aquella revista que existía en México, donde dice: esta obra, la obra de Cárdenas, no puede ser fácilmente olvidada. No la
No la ha olvidado el pueblo de México, que recuerda el sexenio cardenista como la etapa más brillante de la política ejecutiva de la revolución, pero tampoco la han olvidado las fuerzas reaccionarias y oligárquicas que hablan de lo ocurrido en el periodo 1934-40 como una pesadilla abominable. Nuestra revolución nunca estuvo ausente de la amenaza de la derecha. La derecha asesina a Madero cuando la revolución empezaba. La derecha destruye la revolución cuando la revolución empezaba. Y el pacto de la embajada no es ningún pacto de la embajada, fue un golpe de Estado norteamericano fraguado en Washington en contra de México. Y de eso ya hay pruebas, cartas de Huerta donde le da cuenta al presidente Taft de que hizo lo que le pidió el presidente Taft a Huerta, el golpista. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos, porque la revolución mexicana en 1928 a 1934 fue profundamente traicionada tanto por Obregón como por Calles. La abortaban, le estaban abortando en ese momento a la revolución, como Obregón reeligiéndose en 28 y Cárdenas constituyendo el maximato. ¿Qué era el maximato? Una nueva dictadura que quitaba y ponía presidentes. Eso era el maximato. Y ese que se quiso imponer también al gobierno de Cárdenas, también como lo había hecho anteriormente, tuvo que salir del país, porque efectivamente el mejor presidente que hemos tenido en el siglo XX fue el general Cárdenas. Pero no debemos de desvincular al general Cárdenas jamás de la lucha de clases del cardenismo. Lo más valioso del cardenismo es la lucha de clases y el general Cárdenas. ¿Por qué? Porque la reforma agraria, que muchos economistas amigos ya por fin están considerando que modificó la economía nacional, la reforma agraria no fue nada más el reparto de la tierra, fue una profunda transformación de la agricultura mexicana y de la economía mexicana, a la que por cierto le debe mucho el milagro mexicano de 30 años después. Bueno, esa reforma agraria, compañeras y compañeros, no se origina en las oficinas del Palacio Nacional. Con todo el respeto y admiración que nos merece el general Cárdenas, esa reforma se origina en la huelga de la comarca lagunera de 25,000 jornaleros que se fueron 2 meses a huelga con sus familias, porque en ese tiempo los jornaleros agrícolas trabajaban con las familias completas. Entonces estamos hablando de una población clave. Ustedes recuerdan dónde dio el vuelco la campaña de 1988 del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en la comarca lagunera. Y la memoria que se tenía del general Cárdenas, y se sigue teniendo, es contra lo que actúa Televisa, contra lo que actúan los neoliberales, contra lo que actúan todos estos que quieren que se olvide el gran significado de lo que fue la expropiación petrolera. No solo la expropiación, el cardenismo, que es una obra más vasta, más completa. La huelga de la comarca lagunera fue la que originó ni más ni menos que la reforma agraria más importante de la historia de México. Como decía un amigo nuestro, Adalberto Saldaña, la única ocasión que se ha afectado el capital privado mexicano fue con la reforma agraria. No lo debemos de olvidar, compañeros, su trascendencia es muy grande, pero si debemos de considerar cuándo entró en vigor el artículo 123, es en el cardenismo. Cuando se aplicó a plenitud el artículo 123 es en el cardenismo. Y miren, no olvidemos que durante 400 años nuestra nación vivió en una relación de trabajo, de mando y obediencia. Eso se profundizó como nunca en la dictadura de Porfirio Díaz. El mando y obediencia era lo que ocurría en las fábricas, todo lo que era la relación de trabajo. Y eso se modificó profundamente gracias a la huelga de 10 días del ESME, que dejó... La huelga de 10 días del ESME de 1936 fue una huelga general que dejó sin luz todo el centro de la República.
aunque eran solo 6,000 mineros, disculpen, 6,000 electricistas, el SME en aquel entonces, dejó sin luz a todo el centro de la República, y más de 250,000 obreros pararon en el centro de la República por esa suspensión. ¿Saben qué fue lo que hizo el SME? El contrato colectivo de trabajo más avanzado de su época, que establecía por primera vez en México la relación bilateral, donde el contrato colectivo se tenía que aplicar de manera bilateral entre el patrón, es una mera, entre el patrón y el trabajador, no solo el patrón. Entonces cambiaron las relaciones de trabajo en nuestro país en el periodo del cardenismo, y no es casual, como recuerda Lorenzo Meyer, que nuestro país en 1934 tuviera 300,000 sindicalizados y en 1940 900,000 sindicalizados. Es decir, cuando la clase obrera va a vivir su mejor momento, va a ser precisamente en el cardenismo. Las grandes huelgas, las grandes transformaciones nacionales no se explican si prescindimos de la lucha del pueblo y de la lucha de los trabajadores y los campesinos. Muchas gracias. Bien, ahora los invitamos a que nos pongan de honor a la memoria del presidente Lázaro Cárdenas, con la colocación de la ofrenda floral, que en su honor se hará en unos momentos más. Dale. Ejecutado con el deliberado propósito de privilegiar la rentabilidad de las inversiones de quienes están usufructuando la riqueza energética de los mexicanos. En suma, con la reforma energética se atacó brutalmente la esencia social y política de la Carta Magna. Se pulverizó al Estado nacionalista y se dio curso al Estado neoliberal, al constitucionalismo antidemocrático y al imperio de la ley de los poderes salvajes. El grave proceso de militarización que estamos viviendo y la presión para aprobar al vapor la Ley de Seguridad Nacional no son ajenos a la reforma energética. Obedecen al afán del gobierno de otorgar las máximas garantías a los inversionistas extranjeros al costo que sea, incluyendo el costo de la represión de la protesta ciudadana. El presidente Cárdenas hizo en su momento esta advertencia histórica. Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Peña Nieto, los partidos del Pacto por México, los intelectuales orgánicos, los sectores empresariales apátridas y los demás personajes que impulsaron la reforma energética, la colosal hazaña, la gran epopeya de la expropiación petrolera. En esa fecha, conducido por un ejecutivo nacionalista y visionario, el pueblo de México doblegó a poderosas compañías extranjeras que a su paso por el país solo dejaron una estela de crímenes, pobreza, devastación, abusos y humillaciones. Con la expropiación petrolera se afianzó la dignidad nacional, se fortaleció la fe en el potencial de los mexicanos, emergió un poderoso sentimiento de unidad y se fincaron las bases para el surgimiento de un desarrollo económico sostenido de largo plazo. Con la expropiación petrolera, los mexicanos quedamos envueltos en una ola de optimismo y esperanza que se proyectó
en la efigie del mítico Charrito Pemex. La reforma energética, cuya matriz fueron las instrucciones provenientes del Departamento de Estado de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, revirtió la nacionalización del petróleo. Los recursos energéticos dejaron de ser bienes estratégicos para convertirse en simples mercancías sujetas a las leyes de oferta y demanda. Con la reforma energética, la explotación de nuestro petróleo será realizada bajo enfoques depredatorios, cortoplacistas, mercantilistas, extranjerizantes y, por supuesto, ajenos por completo a los intereses superiores de los mexicanos. Con la reforma energética se fracturaron los derechos históricos de la nación sobre el patrimonio energético para transferirlos a poderosos corporativos transnacionales que, además de apoderarse de un segmento importante de la renta petrolera, tendrán bajo su mando y operación instalaciones y procesos industriales que pertenecen al ámbito de la seguridad nacional. Los efectos nocivos de esa brutal regresión se han puesto de manifiesto con la reciente liberación de la importación de las gasolinas y el diésel. Poderosas corporaciones extranjeras tendrán en sus manos el control hegemónico y el usufructo de un mercado interno de petrolíferos cuyo valor presente asciende a más de 75.000 millones de dólares. El nefasto gasolinazo es consecuencia directa de la reforma energética. Fue planeado y su atención y vamos a darle inicio. Distinguida concurrencia, con nuestra disculpa por esta demora involuntaria en el desarrollo de nuestro evento conmemorativo del 18 de marzo, damos inicio a esta ceremonia. A nombre de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAD, organización de la sociedad civil que cumplió 25 años de participación en las grandes luchas sociales, en los grandes debates jurídicos y políticos de nuestro país, me es muy grato darles la más cordial de las bienvenidas a esta importante y significativa memoria cívica. Las y los abogados democráticos tenemos memoria histórica. Las y los abogados democráticos queremos seguir manteniendo viva nuestra memoria histórica. Las y los abogados democráticos queremos seguir preservando nuestros gloriosos símbolos de identidad nacional. Las y los abogados democráticos queremos seguir manteniendo incólumes los grandes principios, los grandes valores que le han imprimido un hondo significado a nuestra existencia individual y colectiva. La memoria es más fuerte que el olvido. Frente a quienes, desde el pináculo del poder, promueven la negación y el repudio de nuestra historia patria, en esta emblemática fecha, las y los abogados democráticos decidimos congregarnos al pie de la monumental efigie
de nuestro gran héroe, el presidente Lázaro Cárdenas, para rendirle un sentido homenaje, para tributarle nuestro más profundo agradecimiento por la gran obra de su gobierno, particularmente por la magna, la patriótica, la valiente decisión de Estado que tuvo lugar hace 79 años. El 18 de marzo de 1938 quedó grabado con letras de oro como el día en que cobró vida la gesta heroica